Saludos en esta ocasión, pues, para concluir acerca de este estudio bíblico, de esta enseñanza que estamos dando de la vida de 4 hombres de Dios y cómo, a pesar de vivir en un ambiente hostil que ellos mismos no se impusieron, sino que fueron víctimas, pues, de las circunstancias, cómo ellos pudieron sobrevivir a ese ambiente y de hecho sacarle beneficios. Así que hemos estado hablando acerca de la vida de José primeramente, luego de Moisés y por último de Daniel. Ya en esta ocasión, para concluir este estudio bíblico, vamos a hablar algunos aspectos de la vida del profeta Ezequiel. Ezequiel, muy joven, también sufrió el cautiverio que tuvo Israel en tiempos del rey Nabucodonosor, el cual destruyó prácticamente la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivos a todos los que estaban allí y que habían sobrevivido a ese momento tan difícil. Ezequiel fue uno de aquellos que fueron transportados entonces a una tierra lejana, una tierra que no era conocida por ellos, con personas con un lenguaje difícil, y él fue parte de un grupo numeroso de judíos que fue transportado de Jerusalén a el cautiverio en Babilonia. Bien, Dios había comisionado a Ezequiel para que pudiera llevarle un mensaje pertinente a aquellos que estaban sufriendo ese destierro, aquellos judíos que fueron víctimas también, pues, de ese cautiverio y que esperaban o que habían recibido mensajes de que Israel iba a ser levantado nuevamente y que al final Nabucodonosor iba a claudicar en sus ansias de conquista del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel se iba a levantar. Así que habían mensajes por parte de unos profetas que auguraban que las cosas iban a cambiar y que iban a resultar mejores. Ante esa condición, una condición difícil que se establece plenamente en la palabra, ya vamos a leer los textos que lo declaran, y el concepto o el pensamiento de los judíos desterrados de que iban a retornar a Jerusalén nuevamente dentro de poco tiempo, iban a encontrar la ciudad y Dios iba a liberar la ciudad. Dios llama al profeta Ezequiel y le explica primero la condición en la cual él le va a hablar a los judíos que estaban con él en el destierro, y segundo, el hecho de que estos judíos no estaban dispuestos a escucharlo a él porque las noticias o lo que él iba a declarar era difícil, era duro, era malo. Ezequiel tenía que declararles a estos judíos de que Israel iba a ser asolada por completo y el templo iba a ser destruido y de Jerusalén no iba a quedar nada. En esas condiciones Dios levanta a un profeta que no trazó su propio destino, sino que fue víctima de las circunstancias ambientales, pero también fue un instrumento de Dios. Así que vamos a Ezequiel y vamos a estar leyendo, ¿qué tal? En el capítulo 2, desde el verso 3 en adelante. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El Señor le está diciendo a Ezequiel: te voy a comisionar para que le hables a gente rebelde que se han rebelado en todo momento, hasta ese momento, hasta ese día. Y estas personas no tenían, estos judíos no tenían la más mínima intención de escucharlo, y Dios le aclara eso al profeta. Entonces estamos viendo a un profeta que está en un mal ambiente, que vive la carga impuesta por sus congéneres y ahora es esclavo en tierras lejanas. Y además de eso, Dios los comisiona para que le hable a ese pueblo insensato y duro de servir. ¿Por qué? Porque ese pueblo era el remanente que iba a quedar de Israel y que ya para los tiempos de el profeta Ageo y de Ciro el persa y de Nehemías, ese pueblo iba a regresar 70 años después
a la tierra de Israel. Era necesario que ese pueblo entendiera los planes de Dios, pero ellos no están dispuestos a escucharlo. Y Dios le plantea la necesidad al profeta Ezequiel de que le hable a ellos, aunque ellos no escuchen. Así que hablamos de todo un ambiente difícil, pero no solamente eso, sino un llamado de Dios a predicar, para predicar a personas que no estaban dispuestas a escuchar y que tenían un corazón duro delante de Dios. En el verso 4 dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Este verso 6 se antoja difícil para el profeta, pero en medio de ese verso donde Dios no le esconde nada al profeta, sino que le dice: te encuentras entre zarzas y espinos, pero no temas. Y no te van a querer escuchar, pero no temas. Ten confianza. Aquí vemos el aporte del profeta, que conociendo una realidad ya que Dios le declaró, no se echa para atrás, sino que confiando en Dios hace su obra de predicación y predica aunque ellos no lo escuchen. Pero ¿cómo se puede predicar a personas que no te van a escuchar? ¿Cómo se puede predicar en un ambiente donde hay espinos y zarzas? En un ambiente totalmente hostil. El profeta tuvo que aprender. A través de todo el libro muestra todas las peripecias que este profeta pasó para aprender a manejarse dentro de ese ambiente hostil. Así que en esta ocasión vamos a hablar del trabajo que Dios hace sobre el hombre de Dios para que el hombre de Dios cumpla la tarea. Amén. Y pudiéramos encontrar allá en el capítulo 3 algo que es muy significativo, donde Dios llama o toma al profeta y le da un rollo y le dice: come. En el capítulo 3, en el verso 1 hasta el 3, dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. El profeta, para poder ambientarse, para poder fortalecerse, recibe una comida espiritual. Y esta comida espiritual no contenía otra cosa sino las palabras que él tenía que mencionarles al pueblo. Así que para mencionarles las palabras al pueblo, él primero tenía que digerirlas, y aquí encontramos unas enseñanzas extraordinarias. Ahora ya no hablamos de hombres de Dios que tuvieron que sobrevivir a un ambiente, sino que hablamos de hombres de Dios que en un ambiente malo cumplieron la palabra del Señor. Requisitos para cumplir la palabra del Señor: primero uno tiene que vivirla, vivirla. Para vivirla tiene que digerirla. Y Dios le dice: alimenta tu vientre y alimenta tus entrañas. La parte de las entrañas tiene que ver con lo emocional. O sea, deja que la palabra opere en tu vida emocional. Si tú tienes una pretensión de estando en un ambiente difícil con gente que no quiere escucharte, lo primero que tú tienes que hacer es adecuar tu vida emocional a Dios y a su palabra, y eso nunca va a ser algo fácil. Uno tiene que aprender no solamente a leer el texto bíblico, sino a permitir que la palabra entre, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice que la palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de filo. Y dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Dios le está diciendo al profeta, antes de hablarles a ellos, tú tienes que digerir la palabra. Y digerirla no es simplemente aprenderla. Digerirla no es solamente que llegue a la mente, sino que ahora la palabra tiene que operar en aquellas partes que son sensitivas del hombre, en la parte del alma y en la parte del espíritu. Dice, alimenta tu vientre, llena tu vientre y alimenta tus entrañas. Habla de toda la parte interior del hombre. Sobrevivimos a un ambiente inhóspito y cumplimos con Dios cuando la palabra de Dios haya cabida en nosotros, pero no en nuestra mente para decir que la sabemos, sino en todo nuestro ser. La palabra tiene que operar en el espíritu, en el alma, en el cuerpo del creyente, del ministro, del siervo. Y el siervo tiene que estar tan adecuado a la palabra que prácticamente la palabra sabrá una vida en él. Y eso es lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Leemos de nuevo el verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Lo interesante de esto es que dice, y fue en mi boca dulce como la miel. Necesitamos ser llenos de la palabra del Señor. Primera cosa. Segundo, dice el verso más adelante, el verso 10 y 11. He aquí yo he hecho tu rostro, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Nuevamente hace alusión a la parte interna del ser del profeta. Dice, llena tu corazón de ella. Le habló del vientre, le habló de las entrañas, ahora le habla del corazón y por último le habla de los oídos. Tus oídos tienen que estar adecuados a la palabra, tu corazón tiene que estar adecuado a la palabra, y eso no es algo que se hace en un chasquido de dedos tan fácilmente. Realmente rendirse a Dios a ese nivel no es algo fácil, y lo vamos a comprobar más adelante, pero sí es necesario cuando, además de sufrir las inclemencias del tiempo y de tener un mensaje que nadie quiere escuchar por su rebeldía, además de todo eso, te impones el vivir ese mensaje. Vamos un poquito más adelante y vamos a leer el verso 12. Y dice el verso 12, y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Oí también el sonido de sus alas, de los seres vivientes que se juntaban una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido era de gran estruendo, y me levantó, mire el verso 14, y me levantó pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Parecía fácil. El profeta dice que cuando probó la palabra le era dulce. Pero ahora que la palabra ha entrado, el Espíritu toma al profeta y lo lleva. Y él dice, me llevó en la amargura de mi alma. Quiero leer este texto de nuevo porque es importante. Dice, y el verso 14, me levantó pues el Espíritu y me tomó. Me levantó el Espíritu y me tomó y fui en amargura. Ahora el Espíritu Santo lo toma para usarlo. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en el día de hoy. Estamos acostumbrados a usar al Espíritu Santo. Estamos acostumbrados a usar la palabra. ¿Por qué fue difícil? Primero, el profeta se alimenta con la palabra, la siente dulce. Y la palabra llega a 4 puntos. Llega al vientre, llega a las entrañas, llega al corazón y llega a los oídos. Ya uno dice, la persona está adecuada para escuchar y para atender la palabra de Dios. Bien, perfecto que sea así. Pero ahora el Espíritu Santo lo toma y le dice, te tomo. Tú no te tomas, tú no diriges, tú no lo haces. Yo tomo control de tu vida. Y cuando Él lo hace, que Él lo toma, dice el profeta, y fui en la amargura de mi espíritu. Quiere decir que no quería, que se sentía mal.
que no estaba como muy de acuerdo, que no le gustaba, era incómodo. ¿Por qué razón? Porque es difícil vivir una vida en el Espíritu cuando nuestra alma y nuestro ser, que a pesar de que tiene la palabra, no está dispuesta a someterse al arbitrio de Dios. Eso es natural en el ser humano. No es una cosa que uno dice, no, porque este es carnal y se acabó. No, Señor, eso es natural. Resistirse al Espíritu porque siempre es contrario a aquello que nosotros queremos. Así que el profeta podía pensar de que Dios lo iba a levantar en grande y lo iba a poner en alto por encima de todos los demás, pero no era esa la intención del Espíritu. La intención del Espíritu era colocar al profeta bajo su control. Y continuamos el texto en el verso 14 que dice, en la indignación de mi espíritu. En la indignación de mi espíritu. Pero dice, pero la mano de Dios era fuerte sobre mí. Ya no tenía forma de soltarse del Espíritu Santo porque la palabra había invadido su vientre, sus entrañas, su corazón y su oído. Ya no podía resistirse. Una de las cosas que tenemos que entender para sobrevivir en un ambiente malo es que si vamos en ese ambiente malo a ser hombres y mujeres de Dios con luz, tenemos que someternos a Él, y esa tarea no es fácil. De hecho, no es una tarea que nuestro organismo, nuestra mente y nuestro corazón quieren, aunque diga que sí. Para que eso ocurra, tenemos que permitir 4 cosas en nuestra vida: que la palabra entre a nuestro vientre, a nuestras entrañas, a nuestro corazón y a nuestros oídos. Con esto yo espero finalizar estas enseñanzas, tratando de poder brindar a la iglesia herramientas que nos sirvan para poder ser luz en medio de un ambiente de tinieblas y hostil. Yo espero que de alguna manera estas palabras puedan darnos revelación y puedan intencionarnos a poder ser lo que Dios quiere que seamos. Quiero recordarle, no es fácil, el ambiente no es bueno, no es agradable, no estamos cómodos, pero Dios quiere que en este ambiente seamos luminares en medio de una generación perversa. Y en esa generación nosotros tenemos que resplandecer como luminares. Amén. Un saludo a todos y bendiciones.